Saludos, mis queridos hermanos, mis amados amigos. Doy gracias al Señor por la bendición de su atención una vez más para ver este maravilloso contenido de toda esta serie de discipulado que la Iglesia, el Cordero de Dios, está teniendo bien compartir en las redes para cumplir con nuestra maravillosa misión de llevar la palabra a todo rincón y a toda criatura, utilizando estos medios que nos proporcionó el Señor para poder hacer uso de ellos. Y hoy nos corresponde el paso número 13. Antes de entrar en más detalles sobre este paso, que seguimos subiendo peldaños en la escalera para ser verdaderos discípulos, vamos a hacer una oración al Señor para que Él sea todo en todo como siempre y tenga el control absoluto de lo que queremos compartir. Bendito seas, Padre y Señor de nuestra misericordia, bendito eres tú, Señor, bendito tu Hijo, el Espíritu Santo, Señor. Te bendecimos, Señor, y te pedimos, Padre de la Gloria, que en este tiempo, tú que eres todopoderoso, Señor, que en este momento, en toda esta transmisión, Señor, en todo este contenido que se va a compartir, seas tú, Señor, el que tengas tu mano sobre esto, Señor, que cada palabra que se comparta, cada instrucción que se dé aquí, Señor, venga sazonada por tu Espíritu Santo, Señor, que este que habla acá, Señor, mengue para que sea tu palabra y tu Espíritu el que prevalezca y que sea como siempre, Señor, tu palabra como espada, haciendo el efecto en la vida de cada una de las personas que estarán dispuestos su corazón y su mente para ver este contenido, Señor, y esa palabra hará su efecto, hará su para la que tú le enviaste, Señor, y como siempre no regresará a ti vacía, Señor. Todo viene de ti, Señor, todo regresa a ti, Padre. Te damos las gracias por este tiempo, bendigo la vida de cada una de las personas que van a estar viendo este contenido, bendigo la vida de su familia y el que no está aún, Señor, puesto a tus pies, ha llegado a tus pies, Señor, que este contenido sirva para que tomen la mejor y más maravillosa decisión de su vida, que es entronarte a ti en su corazón como único Señor y suficiente Salvador. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, como les decía, hoy nos corresponde el paso número 13, que se llama Compartiendo a Cristo. Este es el paso que nos toca en el día de hoy. Ya estamos finalizando este segundo discipulado, mi nueva vida en Cristo, y vamos a hablar acerca de compartir a Cristo, que compartir a Cristo, Cristo es la palabra, Cristo es la verdad, Cristo es el protagonista de todas las escrituras, es el centro de todo, y compartir a Cristo es compartir entonces el Evangelio, es lo que conocemos como evangelizar. Evangelizar es entonces enseñar, mostrar lo que fue la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo como parte de las buenas nuevas. Es como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, es que el reino de los cielos se ha acercado a la tierra con la buena nueva de que en Él hay salvación. Vamos a ver entonces que esto es una misión que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, llevar esas nuevas nuevas, llevar el Evangelio hasta el último rincón. Vamos a ver que esto es un mandato que nos pide el Señor y esta es lo que vamos a llevar para demostrar que en Él y solamente en Él, Jesucristo nuestro Señor, hay salvación. Entonces vamos a ver cómo podemos compartir a Cristo, vamos a ver qué estrategia podemos utilizar, vamos a ver qué debemos nosotros hacer y entender como cristianos para poderlo compartir de la mejor manera. Entonces, guiándonos o tomando de referencia nuestra guía de estudio, vamos a empezar con el primer punto, que es para responder la pregunta de por qué evangelizar. Entonces, ¿por qué debemos compartirle a otras personas ese mensaje de salvación? Vamos a ver qué dice, primeramente, nuestra guía, en primer punto, dice Romanos, el capítulo 3, los versículos 10 y 12,
Y el versículo 23 acerca, aquí nos va a hablar cuál es, acerca la condición de el hombre. Les voy a compartir Romanos, capítulo 3, versículo del 10 al 12, dice la palabra. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Entonces, estos versículos nos describen la condición del hombre. En primer lugar nos dice que no hay un justo. El único justo que existe es Dios. Nadie busca a Dios. Es lo segundo que dice. No hay justo, nadie busca a Dios y nadie hace lo bueno. Esa es la condición general de todos desde el principio, porque venimos de la naturaleza caída, del pecado original, y esta condición nos trae un conflicto o una separación con Dios. Por tanto, esa relación que estaba supuesta del hombre tener con Dios desde el principio, como lo relata el Génesis allá en el jardín del Edén, donde Dios estaba en siempre contacto con su criatura, donde Dios tenía esa relación que estaba supuesta a ser desde el principio, quedó rota a causa del pecado de esos primeros moradores como fueron Adán y Eva, a causa de ese pecado original, de esa transgresión, esa relación quedó rota y ocurrió lo que se conoce como la muerte espiritual. La muerte significa separación. En este caso es la separación de nuestro Señor, es la separación, estábamos separados de nuestro Señor por ese pecado original. Entonces está la muerte espiritual, que es esta, y también está la muerte física, que es la que todos conocemos, pero en este caso se ocurrió la separación espiritual. Entonces, porque todos pecamos, somos herederos de esa naturaleza de Adán y Eva, todos pecamos, nadie busca a Dios. Decimos que buscamos a Dios, pero realmente es el Señor, como Él mismo lo dice en su palabra, que nos busca a nosotros y nos lleva y nos llama y nos atrae con lazo de amor. Nadie busca a Dios, porque no habrá un ladrón que vaya y busque al policía, por ser el caso de nosotros, los pecadores, nadie va a ir a buscar al que lo va a meter preso a la ley, y nadie hace lo bueno porque estamos cegados por Satanás desde el principio, antes de llegar a los pies del Señor, antes de reconocer esta verdad del Evangelio. Nadie hace lo bueno porque estamos cegados, los ojos están cegados por el dominio de Satanás en el mundo. Entonces ahora que sabemos que hemos pecado, que ese pecado original, ¿qué nos dice la palabra? ¿Por qué tenemos esta condición de pecadores? Veamos el capítulo 3 de Romanos, el versículo 23, para complementar esto, lo comparto. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecamos, es lo que estamos hablando ahorita, todos desde el origen tenemos esa naturaleza pecadora como herencia del primer Adán. ¿Qué es la consecuencia de esto? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es la separación, esto es lo peor que le puede pasar al hombre, quedar destituido, alejado, separado de su creador. Entonces, ¿qué significa esto? Que toda la humanidad, desde ese inicio, quedó contaminada por el pecado original de Adán, y por ende estamos destituidos, estamos fuera, apartados de la gloria de Dios, lo que parece y lo que a todas luces es una terrible condición. Es una condición más terrible estar separado del Señor, porque estamos separados de su gloria, de todo lo que Él representa, porque dice la palabra que nosotros originalmente fuimos creados para la alabanza de su gloria. Entonces, esa es la condición original de nosotros, o del mundo, o de todo hombre que nace en este mundo debido al pecado original, y por eso es que estamos llamados a evangelizar, para darle a conocer la buena noticia de la salvación, y la buena noticia de que Dios se ha acercado a través de su Hijo, para recuperar, para traer de nuevo a la normalidad todo aquello que se perdió en el Edén. Seguimos en el paso número 2, dice que hay dos caminos que llevan a dos destinos diferentes, y nos pide que leamos Mateo capítulo 7, los versículos 13 y 14. Lo voy a compartir.
Mateo 7, versículos 13 y 14 dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, vemos acá que podemos ver a lo largo de la historia redentora, a lo largo de la lectura de la palabra, que el Señor, a lo que respecta a Israel, siempre estuvo de diferentes maneras animándolos a escoger e instándolo, exhortándolo a escoger el camino correcto. La elección del camino correcto que el Señor usa dentro de la palabra, con muchas parábolas, con muchas metáforas, es lo que nos muestra lo que es y nos enseña la realidad de nuestra vida. Es una realidad vital de nuestra vida. Entonces, contrario a lo que la creencia popular puede entender, dicen que todos los caminos, que no importa el camino que tú que tomes, que todos los caminos conducen a Roma, que todos los caminos o religiones conducen al cielo, conducen a Dios. Y Jesús lo primero que hace es que nos deja claro que esto no es así, porque Él nos indica que al Señor, al cielo, al Padre, hay un solo camino y es Él. Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces hay un solo camino que es Jesús, no hay numerosos caminos y no todas las religiones conducen al cielo. Eso es una mentira muy grande que está instalado en el mundo, porque en fin, ¿qué es la religión? La religión, por definición, es el esfuerzo del hombre por tratar de alcanzar a Dios, por tratar de alcanzar aquello que él conoce como algo superior, como Dios en general, como es conocido. Pero en cambio, ¿qué es el cristianismo? El cristianismo es recuperar esa relación que el Señor vino, que se perdió con Adán, que es nuestra relación con el Señor. Es al contrario, es el esfuerzo, es todo ese trabajo que ha hecho Dios, es todo lo que creó Dios para acercarse a nosotros. Es un camino contrario al que hace religión, que busca, como eso que hicieron la Torre de Babel, que trataron de llegar a lo más alto, llegar al cielo. En realidad esto, como nadie busca a Dios, Él es el que nos busca. Entonces esta relación que es el cristianismo, es el esfuerzo del Señor, o es el Señor buscándonos, atrayéndonos para tener una relación que es muy diferente a una religión. Entonces aquí se nos habla que hay dos puertas o dos caminos. Entonces dice que un camino es la puerta ancha y el camino espacioso, el cual son lo que transitan mucho, es lo que está en el mundo en general, porque es el que sigue la mayoría, es el camino de donde todo lo ven más fácil, el más ancho, el más espacioso, y por ahí se van todos, y no siempre la mayoría tiene la razón. Eso lo puede mostrar o lo puede ver usted dentro de la misma Biblia, que la mayoría de los israelitas cuando tomaban decisiones erradas, pero caídos de la mata, y eran la mayoría, pero no necesariamente las decisiones de la mayoría son las correctas, y en este caso, en lo que respecta al mundo y las enseñanzas del mundo, por supuesto que no lo es. Son esas creencias, son esas religiones mismas que practican la mayoría y nos hacen creer que es lo que hacen los demás, y llaman entonces a lo malo bueno, y lo malo es malo, así lo haga todo el mundo. Eso es lo que nos demuestra también el Señor. Entonces está ese camino donde todos transitan la mayoría, pero es un camino que conduce a la perdición y a muerte. Y está el otro camino, que es la puerta estrecha, que es el camino angosto. Es un camino difícil de transitar, porque ciertamente el Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción, nosotros los cristianos. Dice que la vida cristiana es como el salmón, ir en contracorriente a la corriente del mundo, porque en definitiva nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a él, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces nos toca como extranjeros, dice la palabra que somos extranjeros y peregrinos, extranjeros que no pertenecemos acá y peregrinos que estamos de paso, transitar por este mundo, más no amoldarnos a sus reglas, y sino seguir el camino que nos indica el Señor. Es un camino de sacrificio, es un camino que no siempre va a ser fácil, pero es un camino donde el Señor nos garantiza que Él va a estar con nosotros en cada paso que demos
Y aunque son pocos los que los caminamos, tenemos la certeza que ese camino conduce a la vida y a la vida eterna. Luego el punto 3 nos dice que cuáles son una de las razones por las cuales todos, o la mayoría, esta mayoría toma el camino ancho y se pierde, el camino de perdición. Nos dice que leamos ahora el versículo siguiente, Mateo capítulo 7, versículo 15. Permítanme, Mateo 7:15 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor acá? Primero nos hace esta exhortación acerca de que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Y luego el Señor en esta misma secuencia le advierte a los discípulos que deben tener cuidado con los falsos profetas o los falsos maestros que traen falsas enseñanzas y buscan entonces desviarlos de ese camino para llevarlo al camino contrario que conduce a la perdición. Entonces los quieren sacar del camino angosto que conduce a la salvación con falsas enseñanzas, doctrinas, religiones, que es lo que pulula y predomina en el mundo, que es gobernado por el enemigo, que es gobernado por Satanás. Entonces hay falsos maestros que quieren llevarte esos caminos y nos dice que están disfrazados de ovejas en Timoteo. Eso creo que lo hablamos en el paso anterior. A Timoteo también le dice que están disfrazados de piedad. En Corintios nos dice Pablo que son ministros del mal disfrazados del bien. O sea, que buscan mezclarse dentro de la iglesia, dentro de la gente de la piedad, disfrazados como cristianos, pero lo que están buscando es llevar falsas enseñanzas, falsas doctrinas para que desviarte de ese camino que es el camino de la santidad. Te dicen enseñanzas como esas enseñanzas motivacionales, diciéndote que tú eres más valioso que el poder de la mente, que tú lo logras, que tú eres un mini Dios, dice una de esas religiones, que tú eres un Dios pequeño y puedes hacerlo todo, que tú por ser eso te mereces el cielo, pero no te hablan en la realidad de lo que el cielo no es por merecimiento, sino al cielo nos lo otorga el Señor por su gracia. Nos dicen que es el merecimiento por obras, lo del cielo, y te usan esa falsa motivación, otros usan otro tipo de falsa doctrina como la prosperidad, pero no me malentiendan, no es que el Señor no quiere que tú estés motivado, no es que el Señor quiere que tú estés bien, no es que el Señor no quiera que tú prosperes, pero eso no es lo que enseña la palabra única y exclusivamente. El Evangelio es otra cosa. El enemigo es experto que con un poquito de la verdad, de la verdad, un pedacito de la verdad, hace una mentira gigante, la tuerce, la interpreta como quiera, así como le hizo confundir a Eva desde el principio. Entonces, es importante que para evitar esto tengamos y le pidamos al Señor un don que, como todos los dones, proviene del Padre de las Luces, viene de lo alto, que es el don de discernimiento, que es el que nos permite discernir si las cosas son buenas, son malas, el discernimiento de espíritu, para saber de qué espíritu vienen esas enseñanzas. Si vienen realmente del Señor, esa es nuestra responsabilidad, verificarla, contactarla, y a la luz de qué, de la palabra, o si vienen de una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Luego el punto número 4 nos dice en Juan 2:28, nos pregunta qué nos manda Cristo para que en su venida no tengamos que avergonzarnos. En este caso dice que leamos la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 28. Permítanme un segundo. Primera de Juan 2:28 dice la palabra: y ahora, hijitos, permaneced en Él, hablando de Cristo, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, este es el mensaje que nos da Juan. Nos dice que hay dos posibilidades, hay dos vertientes. Dice que cuando Cristo regrese, obtendremos confianza y permaneceremos en Él, cosa que es para nuestro gozo, o estaremos por el contrario avergonzados de nuestro comportamiento para cuando Él regrese. Entonces nos dice que si permanecemos en Él, no nos avergonzaremos cuando el Señor regrese, porque el Señor
vino, dijo una vez que venía y vino, dijo que regresaría y el Señor va a regresar. El regreso del Señor, la segunda venida del Señor Jesucristo en poder y gloria está a las puertas. Entonces, que no seamos de ese grupo de los avergonzados, para que cuando Cristo venga a juzgar, nosotros estemos dentro de aquellos que del juicio van a recibir recompensa y no dentro de los que de ese juicio, cuando venga el Señor, recibirán condenación. Entonces, para que nosotros y aquellos que nosotros amamos y que estamos llamados a amar a nuestro prójimo, a todos, no estemos en vergüenza, entonces nuestra responsabilidad que no solamente ponernos a salvo de eso nosotros mismos, sino es la responsabilidad de predicar el Evangelio para que aquellos otros en el mundo también tengan la dicha de en ese momento estar en él y no sentirse avergonzado cuando el Señor regrese, que es un regreso que como todas las cosas secretas y no revelan la palabra, le pertenecen únicamente al Señor, del cual el Señor no nos dice el día y la hora, nos dice señales que apuntan a ese regreso y señales que podemos ver que en el tiempo y en nuestro tiempo se cumplen y todo apunta a que el regreso del Señor está a las puertas, pero ni el día ni la hora exacta, eso no lo sabemos y vamos a ver qué nos dice Romanos 13, 11 al respecto. Romanos 13, versículo 11 nos dice, y esto, conociendo el tiempo, es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice que es el momento de levantarnos del sueño que conocemos ahora de este tiempo. Entonces, nosotros conocemos el sueño biológicamente, que es ese proceso que nuestro organismo usa para su mantenimiento, para su recuperación de su estado normal. Sin embargo, esto que está hablando acá, el sueño espiritual, no es algo que tiene que ver con esos mismos beneficios que nos trae el sueño físico, sino más bien todo lo contrario. El sueño espiritual no trae beneficios, el sueño espiritual trae más bien riesgos y peligro, y el principal peligro es la muerte espiritual de que hablamos al principio, es la separación de nuestro espíritu, del espíritu del Padre, es la separación de esa comunión que nos une el Señor, esa es la muerte espiritual. El sueño espiritual es aquel que las personas, entonces, como están alejadas de Dios, están rotas esa comunión y de su voluntad, entonces se dedican a hacer las cosas del mundo, a complacer los deseos de la carne. Recuerda que la carne y el espíritu están en constante lucha, la carne ala hacia abajo y el espíritu hacia el Padre, hacia arriba. Eso es una lucha eterna y nosotros tenemos eso en nuestra naturaleza original, del pecado original, como pecadores, como vimos al principio. Tenemos ese viejo hombre, esa naturaleza carnal nos jala hacia allá, pero también tenemos la naturaleza del nuevo espíritu. Y entonces es como dice aquella historia de los dos perros que están ahí, que cuál de los dos perros vive dentro de ti, si los dos perros luchan, cuál ganará, al que tú alimentes. Al que tú alimentes más, ese prevalecerá sobre el otro. Entonces tenemos que alimentar el espíritu. Entonces, porque si estamos muertos espiritualmente, es como aquel que está caminando perdido en una selva sin darse cuenta de que puede haber, qué sé yo, un tigre que lo está acechando y en cualquier momento, o como dice la palabra, mejor dicho, un león rugiente que anda buscando a quien devorar, que es el enemigo, y andamos nosotros por ahí, por esa selva, sin tener esa conciencia de que en cualquier momento ese león puede acabar con nuestras vidas. Entonces, la persona que se encuentra, por el contrario, no durmiendo ese sueño espiritual, sino despierta espiritualmente, la palabra nos llama en todos los evangelios, cuando habla de la venida del Señor particularmente y esperando esta venida del Señor, que debemos hacerlo velando y orando. Velad y orad, se repite muchísimas veces en los evangelios acerca de cuál debe ser esta condición para cuando el Señor regrese. Hasta que el Señor regrese debemos mantenernos velando, orando y atentos. De esa manera no nos sumiremos en ese sueño, estaremos velando todo el tiempo y en oración, que es lo que nos mantiene conectados con el Señor, y en ese sueño no nos agarrará el Señor cuando regrese, porque estaremos entonces pendientes, y más que pendientes, mis queridos hermanos y amados, es más que
que está pendiente, es anhelando que el mismo anhelo, esa misma gana de que el Señor regrese por nosotros y venga por su iglesia y venga por nosotros y nos lleve a ese maravilloso nuevo reino donde estaremos con Él por la eternidad. Ese anhelo, esa gana no debería dejar entonces caer en ese sueño espiritual. Punto número 5 nos dice que nos habla de que la evangelización o el hecho de evangelizar no es una opción, no es algo opcional, sino que es un mandato. Nos dice que veamos cómo se describe este mandato en los siguientes versículos. El primero es Mateo 28, 19, que nos habla de la gran comisión, Mateo 28, 19. Permítame un segundo. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, este es el primer mandato que dice, por tanto, id. No dice, por tanto, si quieren, si pueden, y si no tienen más nada que hacer, vayan, no. Id. Esto está escrito desde la figura de el mandato de una orden. Entonces, esta orden nos dice que hay mucho que hacer porque esta es la orden de lo que llaman la gran comisión. Y esto no es negociable. El Señor nos dice, vayan, vayan, esa es su comisión, esa es la misión entre varios, entre el cuerpo de Cristo, la comisión. Debemos ir y alcanzar a las demás personas y compartir el Evangelio. Esto es algo que ni siquiera se le delegó a los ángeles, sino a nosotros. Nos delegó el Señor a nosotros el ir y hacer la predicación del Evangelio, llevar la palabra. Eso está delegado a nosotros. Qué honor y qué orgullo que el Señor haya delegado esa gran responsabilidad de su obra redentora a nosotros. Luego nos dice que veamos este mismo mandato en Hechos 1:8. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, recibiréis poder y me seréis testigos. Esto es lo que dice el mandato, me seréis testigos. No dice, vean si pueden hacerme testigo, no, me seréis testigos, dice la palabra. Entonces el mandato dice aquí que debemos ser testigos. ¿Quiénes son los testigos? Los que pueden dar fe y hablar de lo que vio, de lo que escuchó y de lo que vivió. En este caso era Jesús hablando a sus discípulos. Ellos vieron, escucharon y presenciaron toda la vida hasta ese punto del Señor Jesucristo. Y el Señor le dice, sean testigos de lo que ustedes vieron, de lo que escucharon, lo que vieron, que es mi vida, el testimonio de esto. Y dar testimonio de la vida de Cristo, lo dijimos al principio, es el Evangelio. Entonces, tenemos que salir y hablar de ese Jesús nosotros que conocemos, no vivimos con Él como el caso de los discípulos, pero conocemos toda la revelación que está en la palabra está todo lo que debemos conocer del Señor y eso es todo lo que debemos entonces ser testigos de eso, porque nosotros somos más bienaventurados que aquellos, porque sin verlo lo creemos y eso se trata la fe. Entonces seamos testigos, seamos lo que hablemos de las buenas nuevas, que es la vida de Jesús. Luego nos dice el otro mandato que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo 4:2 nos dice la palabra, que prediques la palabra. Aquí está el mandato, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Este es un mandato que da el Señor, en este caso Pablo, a Timoteo, pero palabra inspirada por el Señor. Entonces, ¿qué nos manda? Que prediquemos la palabra. Entonces, como instrumento de Dios, nos ha encargado este ministerio de llevar la predicación de la palabra y enseñarla a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando no es cuando nos parezca oportuno, sino todo tiempo es oportuno, no importa el tiempo, todo tiempo es bueno para llevar la palabra. El que es entendido en esa palabra sabe que todo tiempo es bueno para, como dice ahí, redargullir, reprender, sin ánimo de que sea una carga emocional para los demás, de exhortar, hacer un llamamiento, porque lo que es importante es que esta enseñanza se comprenda
y que todos lo que llegue a que les llegue la palabra aprendan de la misma manera y al mismo tiempo. Entonces es un mandato llevar la palabra. El siguiente punto en este bosquejo de este paso es requisitos para evangelizar. Ya sabemos por qué es importante qué es evangelizar, por qué es importante evangelizar, qué debemos, por qué es un mandato evangelizar. Ahora, ¿qué requisitos debemos tener nosotros los que tenemos ese mandato para evangelizar? El primer requisito nos dice que está en Juan 3:3, que es el haber nacido de nuevo. Dice Juan 3:3. Juan 3:3 nos dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo está dentro de un contexto, dentro de un fariseo llamado Nicodemo, que se acercó al Señor a escondidas, porque de esta manera reconocía que el Señor era el Mesías, que venía, lo que él decía venía del cielo, y le preguntó que cómo era, qué es lo que era necesario entonces para llegar a ese reino. El Señor les dice que le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo al principio no entiende qué significa este nacimiento nuevo. Dice, bueno, pero debemos entrar de nuevo en el vientre de nuestra madre. Y el Señor dice que nacimiento de nuevo que habla el Señor ahí, esa palabra que Reina Valera traduce como nuevo nacimiento, que es genao anosen en el original, es una palabra cuyo significado encierra tres aspectos importantes que describen esto que quería decir el Señor en una sola palabra. El primer aspecto es que describe esa palabra, anosen, describe una nueva creación. Quiere decir que es algo que ya existía, pero se volvió a crear. En segundo lugar, esta palabra describe algo que vuelve a comenzar. Y eso quiere decir que en Cristo el creyente tiene un nuevo comienzo. Él dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas, lo que quedó atrás quedó, como dice lo popular, lo que pasó, aquí un nuevo comienzo donde todas las cosas, borrón y cuenta nueva. Aquí en adelante son cosas nuevas, el Señor, todo lo que quedó atrás, toda nuestra vida pasada de pecados queda atrás y este es el nuevo comienzo. Entonces, y el otro aspecto que describe esta misma palabra, anosen, es que describe algo que viene de arriba, es decir, algo que viene directamente del reino de Dios. Entonces, por tanto, esta palabra anosen, que describe el nuevo nacimiento o el nacimiento que dice el Señor acá a Nicodemo, es una operación entonces que viene de arriba, por tanto, sobrenatural, que opera de manera divina, y no es una acción del hombre que la provoca, sino es de la mano de Dios y nos hace una nueva criatura y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Es el Señor haciendo nuevas todas las cosas. Qué maravilloso. Punto número 7 de la guía nos dice que qué debemos hacer según Juan 15, versículos 4 y 5. ¿Qué debemos hacer? Nosotros nos habla de permanecer en Cristo. Vamos a ver cómo lo dice Juan, el apóstol Juan en capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice la palabra, permaneced en mí, está el Señor Jesucristo hablando, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así que tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Es el Señor Jesucristo diciendo, permaneced en mí. Jesús le dijo a sus discípulos que no se enfocaran, que enfocaran toda su atención en permanecer, en vez de producir por ellos mismos, tratar de producir fruto. No traten de hacerlo por ustedes mismos, le dice el Señor, permanezcan en mí. Su foco es permanecer en mí, dice el Señor. Esto nos está dejando claro cómo debe ser nuestra relación con Él. Esa es la manera, esto es lo que ustedes deben hacer con su relación conmigo, es permanecer
en mí. Más adelante la escritura dice que permanecer en él, de eso trata de estar en la palabra, vivir la palabra, es meditar en la palabra, que la palabra esté siempre en tu corazón, eso es permanecer, es una forma de permanecer en Cristo. ¿Y por qué debemos permanecer? Él le usa una comparación de algo que conocían muy bien los judíos, que es el árbol de la vid, de la uva, eh, lo asemeja a la fuente de nuestra vida. Entonces dice que yo soy la vid, él es el árbol de la vid y ustedes son los pámpanos, dice el Señor. O sea, yo soy el tallo por donde va la savia, por donde va la vida del árbol, ustedes son las ramas. Pero una rama, si usted la separa de la vid, o sea, si esas pámpanos separa de la vid, ese pámpano no puede llevar fruto, no puede hacer absolutamente nada. Ese pámpano cae y se seca y muere. Debemos entonces, como dice esta palabra, nosotros como esos pámpanos, como esas ramas, permanecer conectados a la vid, al tallo, a la vida, al centro de todo que es Cristo. Entonces, la producción del fruto no va a depender de nosotros, sino depende de que nosotros, porque estamos conectados a la vid, vamos a llevar mucho fruto. Así que eso es lo que importa. Permanezcamos y el Señor se encarga del resto. De que el Señor, nosotros encargamos de los asuntos del Señor, Él se encarga de nuestro asunto. Él se encarga de que ese cambio, mientras nosotros estemos conectados con Él, no tratemos de llevar frutos y hacer obras como si las obras nos fuesen a llevar por algún lado por nosotros mismos, sino que permaneciendo en Él, Él se va a encargar que ese nuevo hombre, que esa nueva vida, que ese nuevo comienzo sea uno que lleve buen fruto. Esa vid, ese pámpano va a llevar fruto y fruto del bueno, porque no es posible que un árbol bueno lleve fruto malo, también dice la palabra. Así que el Señor nos dice, quédense pegados a mí, como las pámpanos a la vid, porque sin lejos de mí, no es que pasen las cosas, no van a ser igual, no, es que nada podemos hacer. El Señor es muy tajante, nada podemos hacer. El creyente entonces puede agradar a Dios cada día a través del poder de Cristo que vive en nosotros porque estamos conectados a Él. Luego, en la parte 8 de la guía nos dice qué es lo que debemos tener por las personas como Cristo tuvo. Aquí va a hablar de la compasión y nos dice que hagamos referencia a dos versículos, que es Mateo 9:36 y el mismo Mateo 14:14. Ya se lo comparto. Mateo 9:36 dice la palabra, primeramente Mateo 9:36, lo puse aquí en rojo, lo que quiere resaltar el Señor, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y luego el Mateo 14:14 nos dice, y saliendo Jesús de otro escenario, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener como tuvo Cristo hacer por los demás, por nuestros semejantes, para llevarnos a evangelizar, a llevar el evangelio? Debemos tener compasión, nos dice la palabra griega que traduce compasión, literalmente significa que al Señor en ese momento se le movieron, que tiene compasión, se le mueven las entrañas, se le mueve algo de adentro, que así de grande es la compasión que tuvo el Señor, que se le movieron las entrañas al ver la condición terrible que nos describen estos dos escenarios. La compasión, muchos la confunden, pero la compasión no es lástima. La lástima uno ve algo que pasa, ay, qué mal, qué mal que ese perrito está así, que sea lo que sea. Pero la compasión no solamente nos mueve eso adentro de que nos puede dar tristeza, que nos puede conmover, pero también nos lleva a una acción. La compasión es, qué lástima que está pasando esto, voy a hacer esto. Nos lleva a tomar una acción sobre eso que estamos viendo, y esa es la compasión. El Señor vio, tuvo compasión y dijo, lo sanó. El Señor no tuvo compasión y dijo, atendámoslo porque están estos como descarriados por ahí sin un pastor, y el Señor fue y los pastoreó. Entonces, esa es la compasión que nosotros como Cristo debemos sentir por nuestros semejantes, como dice el segundo mandamiento donde resume toda la ley, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Luego 9 nos dice, según Mateo 7:29, ¿qué se necesita tener para la predicación del Evangelio? Y aquí nos va a hablar de la autoridad. Mateo 7:29 dice la palabra,
Perdón, eh, Mateo 7:29, disculpen, dice la palabra Mateo 7:29, porque les enseñaban como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29 nos dice que debemos tener, cuando llevemos el Evangelio, hablar con autoridad. Y para hablar con autoridad, nosotros tenemos que cumplir un requisito indispensable, que es creer que lo que estamos diciendo es absolutamente verdad. Nosotros, para poder llevar el Evangelio, para poder evangelizar, necesitamos creer que todo lo que dice la Biblia, que todo lo que está dentro de ella, que toda la palabra de Dios es verdad. Si nosotros no tenemos ese convencimiento, difícilmente podemos tener la autoridad, porque la gente se da cuenta que no estamos hablando con la autoridad si dudamos acerca de lo que estamos hablando. Entonces debemos hablar de esa autoridad, que esa autoridad va a denotar que nosotros tenemos un dominio sobre lo que estamos diciendo y la forma que lo estamos diciendo, y esa es la manera de hacer esta tarea. Y cuando hablemos con esta autoridad, dentro de lo que estemos llevando, debemos también hacer demostrar, que nuestro testimonio de vida traduce lo que Cristo ha hecho. Es un testimonio de lo que Cristo ha hecho. Eso es lo que nos dice en el siguiente versículo, que nos hace referencia a Mateo 5:16, que está acá mismo, aquí mismo abajo, dice Mateo 5:16, hace alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que nuestra luz, nosotros somos luz del mundo, como fue el Señor, somos sal de la tierra, somos luz del mundo, entonces que esa luz, para que alumbre delante de los hombres, tenemos que esa luz tiene que hablar por sí sola, y esa hablar por sí sola es nuestro testimonio de vida, que nuestras buenas obras, no buenas obras para salvación, sino porque somos los pámpanos pegados a la vid, y ese fruto bueno hable por nosotros. Entonces, eso es lo que nosotros debemos proyectar hacia nuestros hermanos, que son las buenas obras, porque somos salvos, porque somos nuevas criaturas, porque somos árbol bueno. Y eso hará que esas personas que vean eso en nosotros glorifiquen también al Señor. Luego el punto número 10 nos dice qué es lo que no debemos dejar de hacer, según Timoteo, segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 8, nos dice, por tanto, no te avergüences, una cosa que no debemos dejar de hacer, de dar testimonio de nuestro Señor. O sea, no avergonzarse de dar testimonio, ni de mí, preso suyo, este es hablando Pablo, preso suyo, sino participa más bien, debe participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, ¿qué es lo que no debemos dejar? No debemos de avergonzar. Esto es lo que no debemos, no debemos tener vergüenza de hablar y dar testimonio de nuestro Señor. Dar testimonio es hablar bien de nuestro Señor. Lo contrario es, por el contrario, debemos sentirnos más bien orgullosos y de poder ser nosotros, como dije antes, no es una tarea que ni siquiera el Señor se la delegó a los ángeles, sino a nosotros, de ser los responsables de hablar de nuestro Señor Jesucristo y de su obra de redención. Y además de eso, Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones, que son los sufrimientos por el Evangelio. Entonces, Timoteo debía saber que cuando llevara el Evangelio, que si estaba dispuesto y llevaba el Evangelio, la predicación de ese Evangelio ciertamente, y eso traería salvación y traería alegría a muchos, pero siempre cuando hay una manifestación de gloriosa, hay una oposición, hay una muestra de la oposición del enemigo. Le está preparando Pablo a Timoteo decirle, cuando lleve el Evangelio, hará mucha alegría, mucho gozo, mucha salvación, pero también habrán otros que se levanten con odio y malestar y tratarán de detener la obra del Señor. El enemigo, si usted no está haciendo nada, el enemigo, usted dice, ese me conviene que sea así, ese no está haciendo nada, el enemigo no va a ser lo más mínimo porque usted es totalmente inofensivo, pero cuando usted se levanta a llevar la palabra del Señor, cuando el Señor se manifiesta a través de su palabra, a través de su cuerpo, siempre el enemigo va a buscar una obra contraria, hacer el esfuerzo contrario para desmontar toda la manifestación del Señor. No tiene ni el poder, no tiene ni la autoridad,
pero lo va a intentar hacer y es algo que Pablo está diciendo a Timoteo y es algo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Luego al final nos habla de los deberes de aquellos que evangelizamos. 3 deberes básicos que es el orar, siempre debemos orar, siempre la oración debe estar en todo tiempo, orar de día y de noche, orar sin cesar, dice la palabra, la oración es principal y dentro de la oración nosotros pedir la ayuda del Espíritu Santo que cuando vayamos a evangelizar, porque Él es el que hace realmente la obra, porque es el Espíritu el que convence de pecado y es el Espíritu de verdad. Nosotros, nuestra responsabilidad es llevar y predicar la palabra, pero sin tratar de convencer ni contender, sino de llevar la palabra, el Evangelio y demostrar dar testimonio de la vida de Jesús. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer la obra completa para arrepentimiento y transformación. El otro deber que debemos tener, dice la guía, es escudriñar la palabra. Es un deber que debemos tener todo tiempo porque ¿de qué predicaremos si no conocemos la palabra? ¿De cómo predicaremos si no sabemos nada ni entendemos nada de la vida de Jesús? ¿Qué es lo que debemos llevar? Y luego nos habla de memorizar plan de salvación. En los apéndices de la guía hay unas muestras de algunos planes de evangelización, algunas estrategias de evangelización. Al final de esta guía también nos habla de cómo comenzar una conversación evangelística. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo revisen con calma individualmente para armar su estrategia. Y voy a tomar estos últimos minutos en lugar de leer todo estos tips para compartir una estrategia o algo personal sobre la estrategia de evangelización. Regularmente cuando una estrategia de evangelización que creo es efectiva, o por lo menos para mí es efectiva, hablar desde lo personal, es una estrategia que tiene 3 pasos que deben cumplirse en el testimonio que entregamos a las personas. El primer paso es que el hombre debe entender la condición que tiene, como hablamos al principio, debe ser consciente de su condición de pecador. Esa es la conciencia, como todos dicen también en el mundo, que para el primer paso para usted solucionar un problema es que debe reconocer que tiene problemas. Esto acá es igual, debe reconocer y dar reconocimiento a la persona que es pecador y que ese pecado tiene consecuencias, que es la separación del Señor, que es la separación, la muerte espiritual, y es lo que nos mantiene separados de la gloria de Dios. Entonces ese es el primer paso, que la gente reconozca que tiene esa condición. Y hay versículos como los que leímos al principio de Romanos que explican de esta condición del hombre caído. El segundo paso es hablarle del amor de Cristo, del amor del Señor. Juan 3:16, el versículo más clásico, donde dice que de tal manera el Señor amó al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todos tengamos, para que nadie perezca, sino que más bien todos tengamos vida eterna, procedamos arrepentimiento, tener vida eterna, mostrarle el amor de Cristo. No hay amor más grande y sobre todo las personas que son padres pueden entenderlo, que dar a su Hijo, a su unigénito Hijo por los demás. Esa es la muestra de amor más grande que ha habido y que habrá. Entonces es hablarle de ese amor y por qué dio la vida, cuál fue la causa, por qué Él dio la vida, y Él dio la vida por nuestros pecados. Todos los pecados de nosotros fueron puestos sobre Él en la cruz. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado, dice Isaías en la palabra. Y que ese Señor, lo más importante cuando hablemos de la evangelización, del evangelio, perdón, es hablar de la resurrección, porque ese que murió por nosotros no se quedó muerto, ese que murió por nosotros hoy está vivo. El Señor lo levantó entre los muertos y lo tiene sentado a su diestra, y no es que se murió, no es que lo levantó para volver a morir, sino que está vivo y tendrá vida eterna como la tendremos nosotros los que estamos con Él. Entonces, crucial dentro del Evangelio es que mencionemos y hablemos de la resurrección. Sin la resurrección no hay evangelio. Sin la resurrección, Jesús hubiese sido un gran hombre, un gran pensador, un hombre que hizo muchos prodigios, quizás milagros, como pudieron adjudicárselos a muchos más,
pero un hombre que murió como cualquier otro hombre y permanece muerto como cualquier más. Y la resurrección de Cristo es lo que lo hace que venza la muerte y que lo hace diferente el Mesías, el Señor y el Todopoderoso. Esa resurrección es vertical en toda la obra redentora. Y el tercer paso es que debemos recibir, ¿no? Arrepentirnos y recibir a ese Cristo que hizo sacrificio por nosotros, reconocer su sacrificio y recibirlo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, único Salvador y suficiente Salvador, único Señor y suficiente Señor. Entonces, un ejemplo que los invito a leer con detalle es lo que acerca del evangelizar. Está en Juan capítulo 4, que es la historia de Jesús y la mujer samaritana. Vamos a rápidamente cómo utilizar esta historia para evangelizar o ver en esta historia cómo evangelizaba nuestro Señor Jesús, la forma que Él tomaba las necesidades cotidianas y las llevaba a cosas, llevaba esas cosas cotidianas del día a día, no espirituales, lo llevaba al plano espiritual. Entonces, esa es la manera, por eso es que una cosa que más me fascina del Evangelio y de Jesucristo en general es eso, el poder, las ilustraciones que hacía, cómo te llevaba algo, te lo explicaba de una manera comprensible, porque el Evangelio sí debe ser simple porque es para todos, ¿no? Y ahí no era para solamente los estudiados, los eruditos, el Evangelio es para todos. Y esas palabras, cómo te lo decía el Señor de una forma que se hiciera comprensible. Entonces, en esta historia, lo invito a que lo lean, lo voy a decir rápidamente. Parafraseando, Jesús no comenzó con esta mujer, se le acercó, pero no se le reveló diciendo yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, no, sino que él se le acercó y se puso a detallar y a ver la necesidad de esa mujer y esa necesidad lo utilizó para mostrar el Evangelio. La necesidad de esa mujer que él se la consiguió era en un pozo para sacar agua y Jesús le dijo que él le podía dar un agua que si ella la tomaba no tendría sed nunca más, no tendría sed jamás. Entonces esa mujer, entonces Jesús ve la necesidad de ella, que era estar buscando agua en un pozo, y lo lleva a eso cotidiano al espiritual. Dice, hay otra agua que te la puedo dar yo, de la cual cuando bebas nunca más tendrás sed, perdón. Entonces, convirtió esa necesidad habitual en algo espiritual para que esta mujer prestara atención, porque conectó lo que le está diciendo esa necesidad de ese momento. Entonces esa mujer inmediatamente dice, bueno, yo quiero esa agua, dame de esa agua porque yo no quiero sacar más agua, yo quiero tomar esa agua y no tener más que venir a este pozo ni pasar por este suplicio, sino tener esa agua que nunca más para que tenga sed. Y eso, entonces Jesús en ese momento allí la expuso de su pecado. Le dice, bueno, ¿quieres eso? Ve y trae a tu marido. Jesús sabía que ella no tenía marido, que era una mujer pecadora, que tuvo otro marido y que tenía ahora ni siquiera era el marido de ella, el esposo de ella. Jesús sabe todo de esa mujer. Jesús sabe todo de todos nosotros. Él es omnisciente. Pero nosotros también sabemos, no tenemos que conocer el detalle de la vida de los demás para saber, por lo que nos dice la palabra, que todos somos pecadores desde el origen, porque sí, esa es la condición natural. Sabemos, exponemos el pecado de la gente y podemos entonces apoyarnos en esos versículos como el que leímos en Romanos, que exponen la condición del hombre, exponen su pecado. Y finalmente Jesús hace lo más maravilloso, le muestra el problema, le muestra el problema, la necesidad de ella, muestra necesidades de querer resolver ese problema, y Jesús le dice y le muestra lo más maravilloso que es la gracia. Le dice a la mujer le dice, tú eres un profeta, entonces hay que orar en Jerusalén, y Jesús le dice, mira, la salvación, estoy parafraseando por supuesto, no depende de que sea samaritana o no, sé que sí que la salvación es para todos, la ser samaritana no te excluye de esto, la salvación no depende de que se ore aquí o allá o específicamente en Jerusalén, porque llegará un momento que la gente no ore en ningún lado, decía el Señor, la salvación depende de Él. Jesús le mostró la gracia que era el mismo, Jesús le demostró eso maravilloso que es por lo cual somos salvos y es por la gracia
y misericordia de nuestro Señor. Cuando Jesús le muestra esa gracia, la mujer se arrepiente de sus pecados y no solamente eso, sino que salió como factor multiplicador a comentárselo a los demás y llegaron los demás también a los pies de Cristo. Toda la gente de la ciudad que la mujer le comentó fueron a ver de eso que le había acontecido a la mujer, porque eso es lo que el Señor nos dice. Cuando la gente vea eso en tu vida, la gente va a querer eso que tú tienes, eso que te hace maravilloso, y es el gozo que hay en ti, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es eso que no va a conseguir en ningún otro lugar, es el ser salvos y tener la vida eterna y recibir del amor de aquel que ama como ningún otro, en el cual es el único y verdadero amor incondicional. Oremos al Padre para que estas enseñanzas del día de hoy nos fortalezcan y nosotros crezcamos aún más en el Evangelio. Padre, gracias Señor por tu palabra, Señor, gracias por lo que nos muestra, gracias por abrirnos los ojos, Señor, hasta la necesidad de predicar tu palabra, de llevar el Evangelio, Señor, de hacerlo hasta los últimos confines de la tierra, Señor, como lo dice tu mandato, debemos ir a todos lados, Señor, llevando tu palabra, Padre, para que todos aquellos reciban de eso maravilloso de ti, como lo recibimos nosotros, como lo tenemos hoy nosotros, Señor, porque la gente cuando lo vea anhelará y querrá eso que tú nos diste y nos bendijiste a nosotros, Señor. Entonces, este evangelio que es palabra tuya, Señor, permite que escudriñemos las escrituras para que podamos tener nuestra estrategia junto contigo, Señor, darnos nuestra estrategia para evangelizar, Padre, y la gloria, para poder alcanzar a todas las personas, Señor. Danos las estrategias, Padre Santo, para que tu palabra y el Espíritu que mora en nosotros sea aquel que convenza de pecado a los demás y que lleve a toda verdad, Señor, a todo semejante que nosotros, el que tú pongas en tu corazón y que esté dentro de tu plan de predestinación para la salvación, Señor, atienda tu llamado y te recibe en su corazón como su único Señor y suficiente Salvador. No hay otro sacrificio, Señor, sino el sacrificio tuyo en la cruz por el cual tu sangre nos lava, nos limpia, Señor, y por la cual no estamos avergonzados y por la cual estamos nosotros, Señor, a tus pies, sobre la única persona que doblamos rodillas delante de ti, Señor, porque tú nos salvaste, Señor, tú diste tu vida por mí, Padre de la gloria. Nosotros somos entonces capaces de hacer lo que nos pide y mucho más, Señor, porque eso es el resultado de la fe que hay en nuestro corazón y con esa fe queremos agradarte, Padre de la gloria. Dios bendiga, Señor, a todo aquel que está viendo este contenido, bendícelos a ellos, bendice a cada una de sus familias, Señor, y bendice aún a aquellos que están a través de este contenido, a través de alguien que tú levantes para recibir la palabra, Señor. Rey, llega a tus pies y sigamos este reino sigue el reino de los cielos avanzando una persona a la vez en el corazón, venciendo la barrera del corazón de todo aquello que es el pecado, de todo aquello que es lo que el enemigo tiene el corazón de la gente, que es destronado, el pecado queda destronado y te entronas tú, Señor, en el corazón y la vida de todos aquellos que te amamos, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos, Señor, que sigas dándonos esta disposición en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, gracias por su atención en este tiempo de nuevo. Recuerden que en nuestro canal de YouTube, también como en Facebook, Iglesia El Cordero de Dios BZLA, ahí están las series completas de sus discipulados, hay numeroso contenido que seguro es de bendición para ti y que está esperando porque lo atienda. Entonces, suscríbete a nuestro canal, dale a la campana para que tengas las notificaciones de nuestro contenido y sobre todo regálanos un pulgar hacia arriba, regálanos un like para que estas redes se proyecten el contenido de manera más amplia salga ahí en la lista de preferencias de recomendaciones para los demás. Gracias por su tiempo, que el Señor los bendiga y que el Señor los guarde.